Hola matemáticos, hace poco subí un video de qué era la topología. Bueno, este video continúa con esa línea temática. Voy a tratar de explicar qué es la integral de Lebesgue y la teoría de la medida. Para ello voy a comenzar hablando de la integral de Riemann. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas cosas importantes que llevan a la construcción de la integral de Lebesgue. Y también lo que voy a hacer es dejar muy claro la relación que hay entre el concepto de integral y el concepto de medir conjuntos. Si ya has cursado alguna vez un curso de cálculo integral, seguramente sabrás que la integral de una función f en un intervalo a, b es igual al área bajo la curva comprendida entre el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b. Pues déjame decirte que esta afirmación es falsa. Sí, así como lo escuchas, esta afirmación es falsa, es un error conceptual. Te voy a explicar por qué esta afirmación es falsa. Es muy sencillo, simplemente considera una función cuya gráfica no esté por arriba del eje x. Si la gráfica de la función no está por arriba, no tiene sentido hablar del concepto de área. Ahora bien, tú puedes decir, bueno, pues considera una función cuya gráfica sí esté por arriba del eje x y la afirmación será cierta. ¿Y qué crees? No, sigue sin ser cierta. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Muy simple. Para empezar, ¿qué es el área de una región en el plano cartesiano? Ahí está el detalle. ¿Qué significa el concepto de área? ¿Puedes explicarme tú qué es el área de una figura? ¿Qué es ese concepto? Claramente que por geometría elemental sabemos el concepto del área de un cuadrado, de un triángulo, de algunas figuras geométricas, pero si una figura no es un polígono, ¿qué es el área de esta figura? Ahí es donde reside la sutileza. No sabemos exactamente qué es el área de una figura. Entonces, no podemos decir que la integral sea el área que está por abajo de la gráfica de una función comprendida entre el eje x y las rectas, porque estamos diciendo que la integral se define a través del concepto del área, pero si no tenemos una definición real del área, entonces no estamos definiendo nada. Otra cosa importante a considerar es que hay funciones cuyas gráficas son cosas muy extrañas. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros cursos básicos de cálculo que siempre trabajamos con funciones continuas, entonces siempre tenemos funciones cuyas gráficas son ciertamente un trazo simple, pero no todas las funciones que se consideran en matemáticas, en física o en ingeniería son continuas. Hay funciones discontinuas y sus gráficas pueden presentar saltos, y no solamente eso, hay gráficas que pueden presentar comportamientos muy raros. Por ejemplo, la función de Dirichlet, la cual se define en el intervalo cerrado 0,1. Aquí te puedo dejar su gráfica. También otro ejemplo es la función de Thomae, la cual también se define en el intervalo cerrado 0,1. La gráfica de esta función se ve aproximadamente así. Como puedes ver, la gráfica es algo extraño. Entonces dime, ¿qué será el área bajo esta curva? ¿Ves que hay algo ahí que no funciona bien? No puedes explicar realmente qué es el área bajo esa curva. Ahora, aquí te presenté funciones que presentan muchas discontinuidades. No es necesario solamente remitirse a estas funciones, pues hay funciones continuas cuyas gráficas son horribles. Aquí puedo presentarte un ejemplo, la función seno de 1 entre x. La gráfica de esta función es esto que puedes ver acá. Esta función presenta una oscilación infinita conforme nos aproximamos al cero, así que como puedes ver, la gráfica es algo horrible, espantoso. Y pues te invito nuevamente a que me digas qué es el concepto de área bajo esa curva. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es? Claramente que ahí hay un problema. Bueno, entonces te estarás preguntando por qué entonces en los libros de cálculo se hace esa afirmación de que para calcular el área bajo la curva tienes que utilizar a la integral. Bueno, la realidad es que las cosas funcionan al revés. Nosotros realmente definimos el área bajo la curva como la integral de f en el intervalo a, b. Es decir, es al revés. No es que la integral sea el área,
sino que el área es la integral. Ahí está la sutileza. Por eso es que en los libros ves que utilizan a la integral para calcular el área de ciertas regiones que están delimitadas por la gráfica de una función, el eje X y dos rectas. Es por eso que las cosas funcionan, porque realmente es al revés. Nosotros definimos el área de esas figuras como el valor de la integral. Después de todo lo que te mencioné anteriormente, estoy seguro que en tu mente apareció la siguiente pregunta: ¿qué es realmente la integral? ¿Cuál es la definición real de la integral? Si la integral no es el área, entonces debe de tener una definición. Bueno, sí la hay. Los libros de cálculo avanzado o los libros de introducción al análisis se ocupan de esta pregunta. Lo que se hace es dar una construcción de la integral, una construcción formal y precisa para poder indicar qué es la integral, y con esa definición precisa se pueden probar todas las propiedades que alguna vez has visto de la integral. Y lo más impresionante es que esa construcción de la integral va a replicar todas las cosas que tú ya conocías. De hecho, ciertos valores de ciertas integrales que tú ya has calculado en cursos básicos de cálculo, verás que son ciertos y se prueban a través de la definición. En matemáticas tenemos dos construcciones para la integral. Una es la de Riemann y la otra es la de Darboux. La de Riemann es la más conocida, de hecho es la que aparece en los libros básicos de cálculo, en los libros de ingeniería o física y también en algunos libros de matemáticas formales. Por ejemplo, en el libro de Introducción al Análisis Matemático de Bartlett, ahí aparece la construcción de la integral según Riemann. Por otro lado tenemos a la construcción de Darboux, la cual solamente aparece en libros de matemáticas puras debido a que en su formulación están involucrados conceptos que son avanzados y que solamente se toman en los cursos de cálculo, donde se preocupan mucho por la formalidad de los conceptos. Seguro te estarás preguntando, si hay dos construcciones de la integral, ¿eso significa que hay dos integrales? La respuesta es que no. Se demuestra que estas integrales son equivalentes, y a eso me refiero de que las funciones que son integrables según Riemann son las mismas que son integrables según Darboux, y además las dos integrales, la integral de Riemann y la integral de Darboux de una función f, valen lo mismo. Por tanto, es equivalente que uno estudie la integral por medio de cualquiera de estas dos construcciones. Es por eso que no pasa nada si tú decides estudiar la integral por medio de la construcción de Riemann o de la integral de Darboux, porque en realidad vas a llegar a los mismos resultados, vas a tener a las mismas funciones integrables. En resumen, tienes la misma teoría. La construcción según Darboux es un poco más complicada de entender. En este canal ya tengo un curso donde justamente hago el tema de la integral a través de la construcción de Darboux y pruebo todos los resultados. Aquí les voy dejando algunas definiciones importantes para que vean cómo va esto de la construcción según Darboux. Lo primero que se tiene que hacer es definir lo que es una partición de un intervalo A, B. Aquí pueden ver la definición. Luego de tener el concepto de partición, se hace notar que toda partición va a dividir al intervalo A, B en subintervalos, ¿de acuerdo? Luego de tener eso, se pasa a uno de los conceptos más importantes y es definir las siguientes cantidades. Noten que para esto es muy importante pedir que la función f sea acotada, pero noten que la función f nunca se pide que sea continua o derivable, nada, solamente pedimos con que la función sea acotada. ¿A qué me refiero con esto? Y es que este concepto de la integral va a ser un concepto bastante general, es decir, vamos a poder calcular la integral de muchas funciones, no solamente las clásicas, los polinomios, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y todas esas. No, aquí van a estar incluidas muchísimas funciones, funciones discontinuas. Esas funciones que les mencioné al principio del video se analizan en esta teoría a pesar del comportamiento tan raro que tienen. Después pasamos a definir lo que es la suma superior de la función f con respecto a la partición p y la suma inferior de f con respecto a la partición p. Una vez que ya tenemos estos conceptos, hay que estudiarlos un poco, ver sus propiedades y ya por fin con eso se da la definición de la integral según Darboux. Una función f acotada va a ser integrable según Darboux en el intervalo cerrado A, B si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Y a este valor en común es a lo que se le llama la integral de f en el intervalo A, B según Darboux.
Después de tener estas definiciones, pues claramente que lo que sigue es investigar qué funciones son integrables, ya sea según Riemann o según Darboux. Hay que saber qué funciones sí tienen integral y cuáles funciones no tienen. El ejemplo más básico que siempre se da en todos los cursos es el de la función de Dirichlet. Esta función definida en el intervalo 0,1 no es integrable según Riemann y tampoco según Darboux. Esto nos dice que el tema de la integral es algo complejo, va a ser algo difícil de manejar, pues no todas las funciones son integrables, así que se deben de crear criterios, teoremas, formas de saber cuándo una función sí es integrable, ya sea según Riemann o según Darboux. Si recuerdas, te dije que las definiciones de Riemann y de Darboux son equivalentes. Te expliqué que las funciones que son integrables según Riemann son las mismas que son integrables según Darboux. Es por eso que se puede decir de manera más simple que las funciones son integrables según Riemann, sin importar a qué definición nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Bueno, algo también importante que debo de mencionar es que con estas definiciones que tú viste, ya sea la de Riemann o la de Darboux, se prueban todas las propiedades clásicas que tú has visto en tus cursos de cálculo integral. Aquí te dejo algunas de las reglas de las que estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el concepto de integral y hay que investigar qué funciones son integrables y cuáles no. De aquí se derivan muchos teoremas clásicos, por ejemplo, que todas las funciones continuas en los intervalos cerrados son integrables. De hecho, es por eso que en los cursos básicos de cálculo integral no se necesita tener cierta formalidad para trabajar con la integral, porque justamente en esos cursos siempre usan funciones continuas, así que todo funciona relativamente bien, todo es muy bien comportado. Es por eso que nadie ve como la necesidad de ser formales ni preocuparse por los fundamentos en los cursos básicos de cálculo. Otro teorema clásico es que todas las funciones monótonas son integrables. Todas las funciones con un número finito de discontinuidades son integrables y de ahí podemos ir escalando hasta tener teoremas más fuertes, y un teorema muy famoso de la integral de Riemann es el famoso teorema de Lebesgue, el cual me dice que una función es Riemann integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades tiene medida cero. Aquí es la primera vez que en este video va a aparecer eso del concepto de medida. Aquí te dejo rápidamente qué significa eso de medida cero. Un subconjunto de números reales tiene medida cero si lo podemos cubrir con una cantidad infinita de intervalos y que la suma de las longitudes, de hecho la serie de las longitudes de todos estos intervalos, se haga tan pequeña como yo quiera. En términos formales, la definición se ve así. Entonces, como te dije hace un momento, el teorema de Lebesgue me afirma que si el conjunto de discontinuidades de una función tiene medida cero, entonces la función es integrable. Y lo opuesto también. Si una función es integrable según Riemann, su conjunto de discontinuidades tiene medida cero. De hecho, de aquí podríamos demostrar que la función de Dirichlet no es Riemann integrable, debido a que esta función es discontinua en todos los puntos del intervalo 0,1. Es decir, el conjunto de discontinuidades es todo el intervalo 0,1 y en la teoría se demuestra que los intervalos cerrados de este estilo no tienen medida cero. Lo que podemos decir es que la integral de Riemann tiene ciertas deficiencias. Una es la que acabamos de mencionar. No todas las funciones son Riemann integrables. De hecho, hay muchas funciones que no son Riemann integrables. Otras deficiencias que tiene la integral de Riemann es respecto a procesos de límite. Por ejemplo, yo puedo tener una sucesión de funciones que sean Riemann integrables y que esta sucesión de funciones converja puntualmente a una función. Una gran pregunta es, ¿será que el límite de esta sucesión seguirá siendo una función Riemann integrable? Y en caso de que sí sea cierto, me interesa que se cumpla la siguiente igualdad, que la integral del límite de la sucesión sea igual al límite de las sucesiones de integrales. Es la igualdad que puedes ver en pantalla. Esto es algo que es muy importante en análisis. También es muy importante ver cómo se comporta la integral con respecto a la serie de funciones. Un ejemplo donde estas preguntas pueden surgir es en la teoría de series de Fourier. En esta teoría, bien sabemos que las funciones se representan mediante series, así que obviamente aquí nos vamos a preocupar por esos procesos de intercambiar la integral con una serie o con un límite. Eso es muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la integral de Riemann se comporta muy mal con respecto a estos procesos. Aquí te doy
Un ejemplo, aquí tenemos una sucesión de funciones, aquí te defino a cada función. Claramente estas funciones son Riemann integrables y el límite de estas sucesiones es la función constante 0, la cual es una función Riemann integrable. Pero si calculamos las integrales de cada función de la sucesión, veremos que el límite de la sucesión de integrales no va a ser igual a la integral de la función límite. Pueden ver que no son iguales y lo mismo sucede con las series y la integral. Podemos ver ejemplos donde la integral de una serie no es igual a la serie de integrales. Esto presenta claramente que una dificultad y un problema. Pues si la integral de Riemann no se comporta muy bien, voy a tener dificultades a la hora de utilizar la integral en una teoría. Es importante mencionar que sí hay teoremas que nos dicen cuándo estos procesos de intercambiar la integral con un límite o con una serie se pueden ejecutar. Estos teoremas tienen que ver con algo que se llama convergencia uniforme de sucesiones de funciones. Pero ese concepto es algo muy fuerte. Es muy complicado que una sucesión converja uniformemente a otra función y por eso, a pesar de tener estos teoremas, son complicados de aplicar la mayoría de las veces. Bueno, ya te presenté cuáles son los problemas y deficiencias de la integral de Riemann. Y aquí es donde entra en juego el espíritu humano. Si algo no funciona bien, vamos a querer mejorarlo. Y eso sucedió con los matemáticos. Ellos, al ver todos estos problemas, se hicieron la siguiente pregunta: ¿podemos construir una nueva integral que mejore a la integral de Riemann? Y allí es donde comienza esto de la integral de Lebesgue. La idea es construir una nueva integral de manera de que las funciones que ya eran Riemann integrables sigan siendo integrables, pero que la integral mejore. ¿Cómo podemos mejorar la integral? Pues hay dos opciones. Una es que haya más funciones integrables. Espero que al construir una nueva integral pueda tener funciones integrables que antes no lo eran. Y aparte, espero que la integral que defina se comporte mejor con los procesos de intercambio de límite con la integral. Y justamente la integral de Lebesgue va a cumplir esas necesidades. Van a haber funciones que no eran Riemann integrables, pero que sí van a ser Lebesgue integrables. Y además vamos a tener nuevos teoremas que me ayudan a justamente ver cómo interactúa la integral con la convergencia de funciones. Bueno, ya te expliqué ¿cuál es la motivación de la integral de Lebesgue? Ahora vamos a ver un poquito de la explicación de cómo se fue construyendo esta integral. Muy bien, para comenzar vamos a definir lo siguiente. Consideren un subconjunto E de números reales. Vamos a definir a la función característica de E como la siguiente función, la cual vale 1 si el punto donde estoy evaluando pertenece al conjunto E, y la función vale 0 si el punto en donde estoy evaluando no está en E. Si es un intervalo de cualquiera de las siguientes formas donde A y B son números reales, es muy fácil probar en la teoría de la integral de Riemann que la integral sobre el intervalo A, B de la característica de E es igual a justamente la integral de la constante 1 en el intervalo A, B, lo cual es B menos A. A la cantidad B menos A la vamos a denotar con el símbolo M de E, que se lee como la medida de E, es decir, la longitud del intervalo, ya sea abierto, cerrado o semiabierto. Ahora quiero que consideres a la siguiente función definida en el intervalo 0,2, dada por f de x igual a x al cuadrado. ¿Estás de acuerdo que el rango de esta función o su imagen es el intervalo 0,4? Quiero que consideremos a la siguiente partición del intervalo 0,4 y vamos a decir que el intervalo 0,4 se va a dividir en los siguientes intervalos. Con los 4 intervalos que te acabo de mencionar, definimos a los siguientes conjuntos E1, E2, E3 y E4, que son las imágenes inversas de estos intervalos. Y como puedes ver, nuevamente son intervalos. Además, la unión de estos 4 intervalos dan como resultado al intervalo 0,2. Ahora escogemos a los siguientes puntos, los cuales pertenecen a los subintervalos generados en la partición que hicimos en la imagen de la función f. Con todo esto definimos a la siguiente función g, cuyo dominio es el intervalo cerrado 0,2 y su regla de correspondencia es la siguiente. G de x es igual a 1 medio por la característica del conjunto E1, más 3 medios por la característica del conjunto E2, más 5 medios por la característica del conjunto E3, más 7 medios de la característica del conjunto E4.
Como ya vimos que era la integral de las funciones características en un intervalo, yo puedo calcular la integral de la función g utilizando las propiedades de la integral de Riemann. La integral de la función g en el intervalo 0,2 es esta suma de integrales, y ya sabemos cuánto da cada integral. Ahora, si hacemos esa operación, eso aproximadamente será 2.85373, lo cual es aproximadamente 2.6666, lo cual es 8 tercios. Y 8 tercios es justamente el valor de la integral de x cuadrada en el intervalo cerrado 0,2. Es decir, la integral de la función f en el intervalo cerrado 0,2. Lo que hice fue construir a través de f una función g cuya integral se parece a la integral de f en el intervalo cerrado 0,2. Ahora piensen, yo inicialmente a la imagen de f, que era el intervalo 0,4, lo dividí en 4 subintervalos. Si ustedes ahora lo dividen en un número más grande de subintervalos y repiten un proceso parecido a este, van a ver que van a construir una función g cuya integral se va a parecer aún más al valor de la integral de f. Esto que acaban de ver aquí es justamente la idea de Lebesgue para construir la nueva integral. Si se fijan, lo que hicimos aquí es trabajar de forma contraria a lo que hace Riemann. Si se acuerdan, Riemann lo que hace es dividir al dominio de la función en subintervalos y así construir las sumas de Riemann, y con ellas se aproxima el valor de la integral. Aquí es al revés. En vez de dividir al dominio de la función en subintervalos, aquí lo que hicimos fue dividir a la imagen de la función en subintervalos, y nuevamente pudimos crear una especie de sumas para calcular la integral de la función f. De forma más general, si nosotros consideramos a una función f en un intervalo cerrado a, b que sea continua, pues la imagen de la función va a ser el siguiente intervalo. El intervalo m minúscula, m mayúscula, intervalo cerrado, donde m minúscula es el mínimo de la función en el intervalo y m mayúscula es el máximo de la función en este intervalo. Repetimos el proceso anterior. Vamos a considerar una partición P de el intervalo cerrado m minúscula, m mayúscula. Ahora, para cada i desde 1 hasta n, escogemos un número ci en el intervalo y sub i menos 1, y sub i. Es lo mismo que hice hace un momento. Y nuevamente definimos a los siguientes conjuntos, e1, e2 hasta en, como las imágenes inversas de los subintervalos generados por esta partición. Con esto definimos a la siguiente función g de n en el intervalo cerrado a, b. Gn de x va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la multiplicación de ci por la característica del conjunto ei. Lo que estoy haciendo es replicar el mismo procedimiento anterior. Como ahora se dividió al intervalo original en más intervalos, pues tengo más conjuntos eis y en consecuencia tengo más funciones características. Aquí tengo la suma de todas esas funciones características. Ahora, ¿quién es la integral de la función gn? Pues es igual a la integral de esta suma, y utilizando las propiedades de la integral de esa suma se puede ver como la suma de los números 6 por la integral de todas las características, y ya sabemos que las integrales de las características pues son las medidas de los conjuntos eis. Como pueden ver, aquí creé un tipo de sumas de Riemann. Es una suma de valores que tomé en cada subintervalo generado y esos valores los multiplico por la medida de las imágenes inversas de los subintervalos generados. Es muy análogo a las sumas de Riemann. Antes teníamos f de algún valor perteneciente al subintervalo y eso lo multiplicábamos por la medida o longitud del subintervalo correspondiente. Entonces, así como las sumas de Riemann aproximan a la integral de Riemann, pues estas sumas deberían de aproximar a un nuevo tipo de integral. Y esa fue la idea que tuvo Lebesgue para construir a la nueva integral que justamente se le llama la integral de Lebesgue. Lo que te acabo de mencionar fue la idea intuitiva de cómo fue construyéndose la integral de Lebesgue. Ahora vamos a ver algunos detalles que pasamos por alto. Lo primero es ver la definición de los conjuntos E1, E2 hasta En. Sabemos que esos conjuntos son esas imágenes inversas. Y en el primer ejemplo que te di, estas imágenes inversas eran nuevamente intervalos. Y aquí hay un detalle, porque depende de cómo sea la función f, puede suceder que estas imágenes inversas no sean intervalos. Y si estas imágenes inversas no son intervalos,
¿qué es la medida del conjunto EI? Cuando era un intervalo, pues sabíamos que la medida es justamente la longitud del intervalo. Pero si esto no es un intervalo, no sabemos qué valor asignarle como medida. Lo anterior nos dice que nuestra nueva teoría de la integral presenta una necesidad, y esa necesidad es poder medir a los subconjuntos de los números reales. Esto en matemáticas se traduce como encontrar una función que mida conjuntos. Lo que necesitamos es una función definida en el conjunto potencia de los números reales, es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de R, y cuyo contradominio sea el intervalo 0, infinito. Noten que el intervalo es cerrado, pues claramente que va a haber conjuntos con medida infinita. Por ejemplo, todo el conjunto de los números reales, toda la recta real, pues tendrá medida infinita. Entonces, ¿cómo funciona esto de tener una medida? Pues una medida debe de respetar las siguientes propiedades. La medida del conjunto vacío pues debe ser igual a 0. La medida de cualquier intervalo debe de coincidir con la longitud del intervalo, es decir, el número que ya habíamos dicho al inicio de todo este razonamiento. Otra cosa que se requiere que cumpla una medida es que si yo tengo una sucesión de conjuntos medibles que sean ajenos 2 a 2, entonces la medida de la unión de todos estos conjuntos debe ser igual a la serie de las medidas de los conjuntos. Y por último, la medida de E más X debe ser igual a la medida de E para todo X número real. Es decir, que la medida es invariante bajo traslaciones. Si yo tengo un conjunto medible y lo muevo, lo traslado, pues la medida no debe de alterarse. Repito cómo está la situación. En nuestra formulación de la integral de Lebesgue nos dimos cuenta de que necesitamos saber medir conjuntos, es decir, encontrar una función con las características que te acabo de mencionar. Y así fue como nació la famosísima medida de Lebesgue. Con la medida de Lebesgue es justamente que se pueden medir conjuntos y así ya podemos proceder a definir a todos los conceptos que te mencioné anteriormente, pero ahora sí con su debida formalidad. Bueno, pero aquí hay que hacer una pausa. Todo parece funcionar de maravilla y la realidad es que no. La medida de Lebesgue tiene un problema. En 1905, Vitali propuso la siguiente construcción. Definimos en el intervalo cerrado 0,1 la siguiente relación. X va a estar relacionado con Y si y solo si X menos Y es un número racional. Uno puede demostrar que esta es una relación de equivalencia. Con esta relación de equivalencia vamos a definir el siguiente conjunto B, el cual claramente que es un subconjunto del intervalo cerrado 0,1. B va a consistir en el conjunto que contiene exactamente un representante de cada una de las clases de equivalencia inducidas por esta relación. Uno puede verificar que esta relación tiene infinitas clases de equivalencia. Y aquí es donde viene el conflicto. Uno con esta construcción puede probar que la medida de Lebesgue de este conjunto es 0 y a la vez es mayor que 0. Es decir, obtenemos una contradicción. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Esto nos dice que hay conjuntos que no pueden ser medibles. La medida de Lebesgue no está definida para todos los subconjuntos de los números reales. Ahora, aquí hay algo importante que debo destacar. La construcción del conjunto de Vitali depende de aceptar el axioma de elección, porque justamente en la construcción del conjunto B se declara que yo puedo tomar un elemento de cada una de las clases de equivalencia. Y como te dije, hay infinitas clases de equivalencias, así que el axioma de elección es el que me permite escoger a un representante de cada clase y así formar al conjunto de Vitali. Por tanto, lo que se dice en la teoría de la medida es que si se supone el axioma de elección, la medida de Lebesgue no puede estar definida para todos los subconjuntos de números reales. Es decir, no todo subconjunto de números reales va a ser Lebesgue medible. Lo que te acabo de mencionar lo expliqué para la medida de Lebesgue, pero en realidad el conjunto de Vitali sirve para probar que ninguna función con las propiedades que yo te di, la 1, 2, 3 y 4, ninguna función con esas propiedades puede ser definida en todos los subconjuntos de R. Es decir, que no podemos tener una medida para todos los subconjuntos de números reales. Así que aquí tenemos un nuevo problema.
El problema está en las siguientes dos imágenes inversas. Como acabamos de decir, no todos los conjuntos van a ser Lebesgue medibles si aceptamos el axioma de elección. Por tanto, al tomar estas imágenes inversas, podría suceder que esos conjuntos no sean Lebesgue medibles. ¿Por qué? Yo cuando empecé a hablarte de esto, supuse que la función f era continua. Pero si te acuerdas, la integral de Riemann no estaba definida exclusivamente para funciones continuas. De hecho, buscamos que nuestra nueva integral sea para una clase más amplia de funciones, es decir, esperamos tener más funciones integrables que las que teníamos con la integral de Riemann. Por tanto, la f en realidad podría ser cualquier función continua, discontinua, creciente, decreciente, una función que oscila infinitamente, así que al momento de tomar estas imágenes inversas podría darnos cualquier cosa, y ahí entra el miedo. Estos conjuntos podrían no ser medibles. Por tanto, en la teoría tenemos que distinguir o saber qué funciones van a cumplir que estas imágenes inversas de intervalos sean conjuntos Lebesgue medibles. Y por eso es que en la teoría de la medida, cuando uno ve en los libros, van a ver que siempre hay un tema que se llama funciones medibles. Las funciones medibles son justamente esas funciones que cumplen que las imágenes inversas de intervalos van a ser conjuntos Lebesgue medibles. Todo lo que les acabo de mencionar se profundiza bien en un curso de teoría de la medida. La teoría de la medida es esa parte de las matemáticas donde estos conceptos se abordan de manera profunda. De hecho, lo que se estudia realmente son los llamados espacios de medida, que es una generalización de estos conceptos a otros conjuntos que no sean los números reales. Bueno, ahora quiero explicarles cómo les presentaría un libro de teoría de la medida la construcción de la integral de Lebesgue. Como podrán ver, se parece mucho a lo que les mencioné. Lo primero que hacen es hablar de funciones simples. Una función simple es una función phi de la siguiente forma: una suma de características multiplicadas por constantes, donde los conjuntos E1 hasta En tienen que ser subconjuntos de números reales y además deben ser ajenos 2 a 2. Y las constantes C1 hasta Cn deben ser constantes distintas. Entonces, en los libros de la teoría de la medida lo que nos dicen es que si los conjuntos E1 hasta En son Lebesgue medibles y su medida es finita, entonces podemos definir a la integral de Lebesgue de la función phi como lo siguiente: la integral de phi respecto a la medida de Lebesgue es igual a la integral de esta suma, y eso se va a definir como la suma de las constantes por la medida de todos los conjuntos E's. Como pueden ver, es justamente las sumas con las que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, en la teoría lo primero que se hace es definir la integral de las funciones simples, y luego se prueba que una función medible se puede aproximar con funciones simples. Es decir, yo puedo encontrar una sucesión de funciones simples que converjan a mi función medible. Y ya cuando tenemos eso, podemos definir la integral de Lebesgue para funciones medibles. Noten que el concepto es para funciones medibles por todo lo que mencionamos anteriormente. En conclusión, si yo tengo una función de R en R que sea medible, decimos que f es Lebesgue integrable si el supremo de las integrales de las funciones simples que son menores o iguales que f es igual al ínfimo de las integrales de las funciones simples que son mayores o iguales que f. Quise dejar esta definición acá para que vean que se parece muchísimo a la definición de la integral de Darboux. La integral de Darboux decía que una función era Darboux integrable si el supremo de las sumas inferiores era igual al ínfimo de las sumas superiores. Te he resumido de forma muy rápida cómo funciona la integral de Lebesgue. Ahora, ¿recuerdas que te dije que esta integral era una mejora de la integral de Riemann? Pues sí, realmente va a pasar eso. Primero que nada, uno demuestra que las funciones que eran Riemann integrables vuelven a ser Lebesgue integrables y de hecho las integrales valen lo mismo. Además tenemos nuevas funciones integrables. Por ejemplo, la función de Dirichlet. Esta es una nueva función integrable. La función de Dirichlet, ya te había dicho que no era Riemann integrable, pero sí es Lebesgue integrable. Además tenemos una mejora en los teoremas, en la teoría. Los teoremas más destacados que uno aprende en los cursos de teoría de la medida son el teorema de la convergencia dominada y el teorema de la convergencia monótona. Estos teoremas nos hablan de cómo se comporta la integral de Lebesgue con respecto al límite de sucesiones de funciones integrables. La teoría de la medida posteriormente se combina con el análisis matemático y con la topología.
En la teoría de la medida existen unos espacios muy destacados que son los llamados espacios de Lebesgue, y en particular uno de estos espacios es el espacio L2, el cual es importante en física, se utiliza en mecánica cuántica. Otra aplicación importante de la teoría de la medida es la probabilidad. En probabilidad avanzada lo que se estudian son los espacios de probabilidad, que son precisamente espacios de medida donde la medida del espacio solamente toma valores entre 0 y 1. Así como nos decían antes, la probabilidad es un número entre 0 y 1. De hecho, si eres observador y te pones a recordar los conceptos de probabilidad, notarás que la probabilidad es justamente una medida de conjuntos. A un conjunto le asignas un valor numérico entre 0 y 1. Entonces, si tú quieres aprender probabilidad a nivel avanzado, tienes que saber teoría de la medida. De hecho, si tú ves algunos libros de probabilidad, verás que hay teoremas y conceptos muy parecidos a los que hay en los libros de teoría de la medida. Por ejemplo, en probabilidad hay justamente unos teoremas que se llaman teorema de la convergencia dominada y el teorema de la convergencia monótona, los mismos que te mencioné que cumplían la integral de Lebesgue. Todo esto te lo comento para que veas que el desarrollo de la integral y de la teoría de la medida no es solamente un capricho de los matemáticos de trabajar por trabajar. Realmente todas estas herramientas matemáticas posteriormente sirven para algo, se encuentran sus aplicaciones en las otras ciencias. Bueno, matemáticos, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado y por favor dejen en los comentarios de qué otro tema les gustaría que hablara, ¿de acuerdo? Muchas gracias por apoyar a este canal. Aquí les voy dejando alguna bibliografía si quieren ustedes estudiar teoría de la medida. Si quieren que les pase los PDFs de los libros que les estoy mostrando, por favor contáctense conmigo, mándenme un mensaje al link de WhatsApp que dejo en la descripción de este video. Por favor ahí vayan, y la contraseña para pedir los videos es: por favor pásame los libros de teoría de la medida. ¿De acuerdo? Para que tú pidas los libros, por favor dime esta contraseña, así sabré que llegaste hasta el final de este video. Bueno, matemáticos, muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima.